para hablar precisamente de estos señalamientos, para hablar de esta situación. Le doy la bienvenida en este espacio sin censura, precisamente a Arturo Ávila, empresario al que intentan vincular en esta situación de el general Cienfuegos. Le agradezco mucho, Arturo, que nos acompañe. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches a todos los amigos de Sin Censura, por supuesto. Pues le están pintando cola en el periódico El Universal y en los diversos medios que han retomado la nota. ¿Qué dice acerca de esto, Arturo? Fíjate, Vicente, que el día de ayer una persona tuvo a bien platicarme que venía una nota, pues básicamente para tratar de golpearme del Universal, ¿no? Yo me imaginé que podría ser algo así porque tengo una empresa pues que se dedica al tema de la seguridad nacional y me anticipé y publiqué un tweet, donde básicamente yo anticipaba un golpe del periódico Universal. Después este mismo enlace me dijo, oye, ¿no dicen los del Universal que si lo bajas, que van a tomarte a ti la entrevista o te van a dar la palabra antes de publicar cualquier nota? Lo bajé y la gran sorpresa es que me tenían reservada pues la primera plana del periódico Universal. Y si tú ves la nota verdaderamente no tiene nada de malo. Lo que busca es, sin lugar a dudas, vincular a Arturo Ávila como personaje público con el general Cienfuegos. ¿Por qué no tiene nada de malo? Bueno, lo primero que se afirma es que mi empresa recibió un contrato con el ejército. Pues bueno, mi empresa ha recibido contratos no solamente con el ejército mexicano, sino con muchos ejércitos alrededor del mundo. Es una empresa hidrocálida, 100% mexicana, que genera más de 600 empleos a nivel nacional, que tiene, por supuesto, vehículos militares, que de veras ponemos el nombre de México en alto y, por supuesto, que participamos en distintos ventas al gobierno, y en este caso no fue la excepción. Y por supuesto que cuando hablas de adjudicaciones directas, como también lo quiso señalar el periódico Universal, pues no estamos hablando de chocolates, estamos hablando de vehículos blindados. Y tú no quieres que los delincuentes sepan cuál es el nivel de blindaje o las zonas estratégicas que están blindadas, porque si no pondrías en riesgo a los soldados mexicanos. Es la justificación de ley que existe para poder justificar básicamente un tema de adjudicación directa o de seguridad nacional. Y finalmente se habla del monto de 20 millones. Bueno, 20 millones respecto a qué, porque fueron 79 camionetas. Y cuando tú divides 79 camionetas, Vicente, entre los 20 millones, pues te vas a dar cuenta que cada blindaje lo vendimos en 255,000 pesos. ¿Esto es caro o barato? Pues bueno, vayan a ver con la competencia y verán que dimos este contrato 40% más abajo del precio de referencia del mercado. ¿Por qué? Porque en ese momento nos pidieron ayudar a la institución. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué pasó inmediatamente? Pues claramente es un tema político. ¿Y por qué es un tema político? Bueno, pues que resulta que las semanas pasadas, Massive Caller, también Varela y también Arias han publicado encuestas en donde si yo fuera o yo decidiera participar para ser alcalde de Aguascalientes, sin lugar a dudas ganaríamos. Es decir, Morena llegaría al poder. ¿Y quién está atrás de esto? Pues está el gobernador de Aguascalientes y el director de comunicación social, Jorge López. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Fíjate lo que te voy a enseñar, Vicente. Ve nada más. Pues resulta que la gran investigación periodística que tenía el Universal, pues yo creo que se filtró a los medios que básicamente pues trabajan para el gobierno del Estado o son muy cercanos al gobierno del Estado, porque todas las primeras planas de estos periódicos que están muy ligados, pues básicamente al gobierno del Estado, replicaron la misma nota. ¿Qué sincronización tuvieron los medios locales de Aguascalientes para saber que venía una nota del Universal en este sentido? No hay duda que es un golpe político, no hay duda que están muy asustados en Aguascalientes porque siendo un bastión históricamente conservador, es muy probable que Morena llegue a gobernar, Vicente. Arturo, yo me dedico a preguntar y muchas preguntas son incómodas. Y déjeme insistir, ¿usted es amigo de Cienfuegos? No, para nada. A ver, esta pregunta es bien importante. Yo al general Cienfuegos, en calidad del secretario de la Defensa, yo creo que lo vi en toda mi vida 4 veces. Una,
cuando presenté un libro que se llamó Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, otra visión, en donde, por cierto, estuvieron embajadores, estuvieron también presentes académicos, y claro que lo presentó quien entonces era el secretario de la Defensa. Y otras 3 veces tuvieron que ver con los proyectos justamente de los contratos que pudo haber tenido en ese sexenio, que tenían que ver con Permítame temas de... interrumpirlo ahí. Sí. Permítame interrumpirlo ahí. Uno que anda en este negocio y en estos temas sabe que un secretario de la Defensa Nacional no va a ir a comentar un libro, se va a presentar a avalar un libro sin conocer al personaje. Nuevamente le pregunto, ¿es usted amigo del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional? Porque fue a comentar su libro, no fue a darse la vuelta ni a cualquier cosa, es comentar un libro, Arturo. Bueno, lo que pasa es que fue un gran libro, ¿no? Habría que revisar el libro para que Ah, entiendas. A caray. ver, estuvo presente en la presentación del libro varios embajadores, reitero. Incluso es lamentable, pero las fotos que pusieron en el Universal, donde estoy justamente firmando, aparecen 2 embajadores de 2 países, el de Israel y el de Bélgica. Y eso no quiere decir entonces que el embajador de Bélgica sea gran amigo de Cienfuegos o el embajador de Israel, o que sean mis amigos en consecuencia. Quiere decir que institucionalmente presentamos un libro que fue un bestseller, que el secretario de la Defensa ofreció presentarlo, acompañado de un gran comunicador que también lo presentó, acompañado de académicos muy importantes. Estuvo mi queridísimo maestro Posadas, estuvo por ahí también mi querido amigo Ibarrola presentando mi libro, y eso no quiere decir nada, quiere decir que había un gran libro infográfico, como no se había hecho en mucho tiempo, que hablaba perfectamente bien con datos concretos, dónde estaba el ejército mexicano de acuerdo al ranqueo mundial de los ejércitos más importantes del mundo. Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que lastiman a la gente como un servidor, ¿no? Una cosa es el tema institucional, y vuelvo a hacerte una pregunta, pues ¿cuántas empresas no tuvieron contratos con el general Cienfuegos en el pasado sexenio? ¿No? ¿Cuántas no las tenemos ahorita? ¿Cuántas no las tenemos antes? Eso no quiere decir nada. IBM es una empresa que se dedica a eso. Fíjate, a mí me gusta una referencia que hizo el periodista Rocha, que publicó hoy en Twitter. Dice, la gente se está muy molesta porque la empresa de Arturo Ávila le vendió blindajes al ejército, y se cuestiona, pues ¿a quién querían que se los vendieran, no? Entonces, no me queda duda que es una campaña política, y respondo directamente a tu pregunta. No tenía ninguna amistad. La única amistad que puedo decir que tuve era con los embajadores que estaban ahí, y la única relación, por ejemplo, con el general Cienfuegos fue siempre institucional, y de no más de 4 veces haberlo visto y haber compartido con él. Y además, pues nadie de nosotros sabíamos este tremendo lío que hoy sale a la luz pública, mi querido Vicente. Déjeme preguntarle entonces, Arturo, ¿qué piensa, qué piensa del general Cienfuegos? Este hombre que hoy es acusado de ser narco. ¿Qué piensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el más alto funcionario en la historia de México, arrestado por un gobierno extranjero, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, que parece tener hasta comunicaciones interceptadas que involucran a este personaje, el general Cienfuegos, con el crimen organizado? ¿Qué piensa de él? Pues mira, si las imputaciones son ciertas, pues es muy lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable. Pero algo sí quiero dejar muy claro, Vicente. El ejército no es una persona. El ejército son más de 257,000 personas, son soldados. El ejército es el pueblo sin uniforme. Si fuera el caso, es muy lamentable. Yo creo que es algo histórico, es algo en donde se tiene que aplicar absolutamente todo el peso de la ley. El tema es que pues hay una investigación, se tendrá que revisar. A mí no me corresponde hacer pues básicamente un comentario. Bueno, desafortunadamente hemos perdido a ver Ya si ya te estoy, tenemos de ya regreso, estamos, Arturo. ya estamos. Pero te decía, si las imputaciones son ciertas, pues bueno, claramente es un hecho lamentable para la vida institucional de nuestro país, aunque reitero, habrá que ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Así nada más. No le pregunté por el No, ejército, le bueno, pregunté por el personaje,
¿Usted Bueno, cómo lo veía? te lo respondo muy sencillo, querido Vicente. Sería terrible, tan terrible como fue lo que sucedió con Genaro García Luna. Quisiera decir que está confirmado que los gobiernos pasados fueron unos gobiernos que estaban pues básicamente en complicidad con los narcotraficantes. Quisiera decir también que teníamos un narcoestado en nuestro país y que el presidente de la República no se equivocó al señalar reiteradamente que vivíamos en gobernados por una mafia del poder. Así de sencillo. Y yo sé que está muy cabrona la situación, déjame decirlo así, Arturo, porque las empresas de ustedes, de personajes como tú, hicieron negocios con esos que hoy señalas en caso de confirmarse como narcogobiernos. Está cabrón, ¿no? Es que ese es un error. O sea, reitero, yo no hice negocios con Cienfuegos. Yo hice negocios con una institución con la cual sigo haciendo negocios, ¿no? Y lo he hecho durante muchos años. Entonces, ese es el grave problema, Vicente. El problema es tratar de vender esta narrativa de decir Cienfuegos con Arturo Ávila. Discúlpame, no, 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 no. Esa no se la compro a nadie. IBM es una empresa que se dedica a la seguridad nacional y está en todo su derecho de hacer los contratos y los negocios que le correspondan sin importar el color o el partido. Es un tema aparte. Arturo Ávila es otra cosa y el general Cienfuegos, pues claramente es otra cosa. Entonces, pues no está cabrón. Lo que está cabrón es que los adversarios, la oposición, trate de utilizar este tipo de situaciones para desprestigiar a una persona que claramente tiene todas las posibilidades de llevar a Morena al gobierno de Aguascalientes. ¿Quieres ser alcalde de Aguascalientes, Arturo? Sería un gran honor, no son los tiempos electorales, pero sería un gran honor y además la gente, por lo que se ve en las encuestas, es lo que quiere, un cambio, una transformación. ¿Aguascalientes ya se cansó del PAN? Están hartos del PAN, Vicente, hartos, es una robadera, es una corrupción terrible. Estamos en el segundo lugar de crecimiento de secuestros. Estamos también con un problema de un rebrote del COVID de manera alarmante. Estamos verdaderamente viviendo en un bastión que es este bastión conservador, con un gobierno conservador que además se dedica a perseguir a sus adversarios políticos, como en este caso. Arturo, responsabiliza directamente al gobernador. ¿Hay de alguna manera pruebas de estos señalamientos? Sí, claro, te voy a dar un dato que te vas a ir para atrás, Vicente, un dato que además logré certificar con notario público. El día de hoy, poco después de todo este escándalo mediático, yo doy una entrevista con Carmen Aristegui y responsabilizo al gobernador, por supuesto. Y entonces en Aguascalientes tenemos un canal público, el canal 26, que depende del gobierno del estado de Aguascalientes. Y de pronto me avisan que han subido una nota y la nota la titulan así, ¿no? Arturo Ávila es vinculado al narcotráfico después de conocerse los contratos con Cienfuegos. Fíjate la nota, ¿no? Entonces yo tranquilo, voy con un notario público, el notario público toma fe de todo lo que estaba publicado y después de haber tenido ya la fe de todo lo publicado en el canal oficial del gobierno del estado, en un chat en donde justamente participa el director de comunicación social del gobierno del estado, le digo, oye Jorge, no sé si tú no tengas hijos, yo sí tengo hijos, y para mí la honorabilidad es muy importante. No te miento la madre, le dije Jorge, porque seguramente no tienes madre, pero estos señalamientos son tan graves que voy a demandarte a ti y al gobernador del estado. ¿Y qué crees que hicieron, Vicente? Lo borraron. Bajaron, lo borraron, pero yo me quedé con el tema con el notario público. Entonces, pues no hay coincidencias. Es claro que detrás de esto está el gobernador Martín Orozco, el que se dice ser presidente de esta pseudoalianza federalista, y por supuesto están haciendo hasta lo imposible porque Morena no gobierne en Aguascalientes. Para cerrar, Arturo, comparto una anécdota de hace unos días. Llego a un lugar y me dice un general, qué cabrona la entrevista que le hizo a Anabel Hernández. En la plática me dice, ¿sabe qué? Me da mucho gusto, Vicente, que yo lo puedo ver frente a frente y decirle que nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana, va a platicar de mí con Anabel Hernández. Arturo, no se va a platicar nunca en esos términos de usted con los periodistas de investigación
especializados en narcotráfico y en relaciones oscuras, ¿me lo puede decir abiertamente aquí en Sin Censura? Por supuesto, por supuesto. A ver, yo soy una persona bastante pública y bueno, es clarísimo que no, te lo digo abiertamente. ¿Qué le manda a decir a la gente? Porque en estos momentos, y qué bueno que me lo manda mi productora Meme Yamel, sale un estudio, aquí lo tengo, que señala que el periódico El Universal sería considerado el medio más confiable para cerca de la mitad de los lectores de noticias digitales, más incluso que Aristegui Noticias, que Milenio, que Reforma, que Animal Político. Si el más confiable de los medios se presta para este golpe político o se presta para, perdón Arturo, yo soy muy mal hablado, para chingárselo, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué nos queda? Pues nos queda seguir siendo como lo hemos venido siendo, usar las redes sociales, benditas redes sociales, olvidar un poquito los medios tradicionales, recurrir a este gran movimiento que se ha generado a partir de las elecciones de 2018, en donde las personas y la gente tiene voz, ¿no? Ya vimos que efectivamente los medios de comunicación tradicionales, pues muchas veces son capaces de todo, ¿no? Y no solamente ese estudio, por ahí hace poco publicó un estudio también Intélite, si no me equivoco, muy interesante, en donde viene cierta información de cómo varios medios de comunicación han estado golpeando al presidente de la República. Para mí es claro, si tú viste la nota del Universal, Vicente, es claro que es una nota para golpear al movimiento, para golpear a Arturo Ávila, porque no hay nada en la nota, no hay un delito, no hay nada. Lo que están diciendo es un empresario firmó un contrato con el ejército y este empresario resulta que es morenista y resulta que participó como candidato a la alcaldía en 2019 y quiere participar. Oye, ¿de veras era una nota para primera plana? Te lo pregunto a ti, Vicente. ¿Tú crees que es una nota para primera plana? De acuerdo a mi opinión, no. Y también está para pensarse este estudio. ¿Y sabe por qué le menciono el estudio? Y me faltó decir, nótese mi sarcasmo, porque yo no soy de los que confía en el periódico El Universal, pero lo publica un medio al que usted le dio entrevista, Aristegui Noticias. Dice que Así de es. acuerdo a un estudio, pues El Universal es el medio más confiable de México. Pero, mi querido Arturo, si te parece, te buscamos cuando los tiempos den para hablar de Aguascalientes, de tus aspiraciones y para seguir hablando sin censura. Gracias, Vicente, y gracias además por la entrevista. Este es un estilo periodístico que veras necesitamos todos los mexicanos. Y bueno, vuelvo a tomar el tema, ¿no? ¿Qué hacer? Pues recurrir a medios como el tuyo, Vicente, ¿no? Que le entran a los temas sin censura, le entran al fondo y están tratando, por supuesto, de tener una narrativa que sea lo más apegada a la realidad y eso se agradece muchísimo. Pues yo voy a cerrar con tomando en cuenta lo que dices sin conceder, siempre, obviamente, desde mi postura, desde mi trinchera periodística, que si el Reforma todo lo deforma, el Universal también. Hay que me la cuñen, por favor. Oye, Vicente, déjame decirte que además, la semana pasada Templo Mayor me dedicó de otro tema completamente un espacio. Imagínate cómo están. Es increíble. O sea, yo decía, bueno, no puede ser que a Aguascalientes les interese tanto. Y sí, sí, te voy a mandar, si me lo permites, la nota para que puedas entender cómo si hay un tema atrás y un tema que probablemente tiene que ver con no perder ese bastión que hoy tienen los panistas y que probablemente lo vayan a perder el próximo año en 2021. Se van a poner de a centavos los trancazos, eso sí te lo puedo decir. Te agradezco, Arturo. Buenas noches. Gracias, Vicente, que estés muy bien. Saludos a la distancia. Gracias. Igualmente.